Hay momentos en la historia donde una sola decisión mata a todos, y nadie se da cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Hace 15.000 años, un grupo de 30 personas tomó una decisión que parecía perfectamente lógica. Una decisión de supervivencia. Pero esa decisión los condenó a todos. Y lo peor es que tardaron meses en entender lo que habían hecho. Esto no es una leyenda. Es un evento real reconstruido por arqueólogos que encontraron los restos en una cueva en los Pirineos. Y lo que descubrieron es tan perturbador que cambia completamente lo que creíamos saber sobre la inteligencia prehistórica. El grupo había sobrevivido 3 inviernos consecutivos en esa cueva, 30 personas, 10 cazadores, 12 mujeres, 8 niños. Tenían todo bajo control. Conocían el territorio, sabían dónde cazar, dónde encontrar agua, cómo evitar a los depredadores grandes. Pero en el 4.º invierno algo cambió, y ese cambio activó una cadena de eventos que ninguno de ellos pudo detener. Todo comenzó cuando uno de los cazadores más experimentados encontró algo extraño durante una expedición de rutina. Huellas, pero no de animales conocidos. Eran huellas humanas, muchas, tal vez 40 o 50 personas, y estaban frescas. Otro grupo humano se estaba acercando a su territorio, y eso significaba una sola cosa: competencia por recursos que ya eran escasos. En la prehistoria, cuando 2 grupos se encontraban en el mismo territorio durante el invierno, solo uno sobrevivía. No había espacio para compartir. Así que el líder del grupo convocó una reunión de emergencia y presentó 2 opciones: quedarse y pelear por el territorio, o abandonar la cueva y buscar otro lugar. La discusión duró horas. Algunos querían quedarse. Habían invertido años aprendiendo ese territorio. Conocían cada ruta de caza, cada fuente de agua, cada refugio seguro. Pero otros argumentaban que el otro grupo era más grande, casi el doble, y en un enfrentamiento directo perderían, morirían todos. El miedo ganó. Finalmente tomaron la decisión. Abandonarían la cueva, buscarían un nuevo territorio. Era la opción más segura, la más racional. Y esa decisión los mató a todos, pero no inmediatamente. La muerte llegó lentamente, día tras día, y cada jornada entendían un poco más el error que habían cometido. Salieron de la cueva al amanecer del 3.er día. Llevaban todo lo que podían cargar: pieles, herramientas de piedra, comida seca para una semana. Tal vez 2 si racionaban. El plan era simple: moverse hacia el norte, alejarse del grupo invasor, encontrar otra cueva deshabitada, establecerse antes de que el invierno más duro llegara. Pero aquí es donde todo comenzó a salir mal. Y quiero que me digas en los comentarios si tú habrías tomado la misma decisión, porque es fácil juzgar desde el presente, pero ellos tenían minutos para decidir. El primer problema apareció en la segunda noche. La temperatura bajó más rápido de lo esperado, mucho más. Los niños comenzaron a mostrar signos de hipotermia severa. Tuvieron que detenerse de emergencia, construir un refugio temporal con lo que encontraron: ramas, pieles, nieve compactada. Pero los refugios temporales en clima extremo nunca son suficientes. Perdieron 2 días esperando que la temperatura subiera lo suficiente para continuar, y en esos 2 días consumieron casi 1/3 de sus provisiones totales. Cuando finalmente pudieron reanudar la marcha, ya estaban en problemas serios, pero aún no lo sabían. Todavía creían que podían recuperarse, que encontrarían casa pronto. El segundo problema llegó cuando intentaron cazar en el nuevo territorio. Enviaron 3 cazadores con lanzas. Regresaron al anochecer con las manos vacías. El territorio estaba completamente vacío. No había manadas de renos, no había rastros recientes de bisontes, ni siquiera liebres o aves pequeñas. Y entonces entendieron algo terrible. El grupo que los había desplazado no era estúpido. No habían elegido ese territorio por casualidad. Sabían exactamente lo que hacían.
Habían identificado la zona más rica en recursos y se estaban moviendo para conquistarla. Mientras tanto, el grupo de 30 había huido hacia una zona que otros grupos ya habían abandonado por infértil. Habían corrido hacia el desierto helado sin saberlo, y ahora estaban demasiado lejos para regresar. Las provisiones no alcanzaban para el viaje de vuelta. El líder tomó otra decisión desesperada: dividir el grupo temporalmente. Los 5 cazadores más fuertes y experimentados irían más lejos buscando manadas. El resto esperaría en un campamento base improvisado. Esa fue la segunda decisión fatal. Y aquí la historia se vuelve realmente oscura, porque en la prehistoria, dividir el grupo en invierno es sentencia de muerte casi garantizada. Los 5 cazadores salieron al amanecer del 5.º día. Llevaban armas, llevaban determinación y llevaban la esperanza de todos sobre sus hombros. No regresaron al día siguiente, ni al siguiente, ni al siguiente. Después de 7 días completos, los que se quedaron en el campamento entendieron la verdad horrible. Los cazadores no iban a volver. Habían muerto congelados, o se habían perdido en territorio desconocido, o tal vez habían decidido que regresar al campamento era inútil y siguieron adelante solos. Ahora eran solo 25 personas, sin los cazadores más expertos, sin provisiones significativas, en territorio completamente desconocido y hostil, en pleno invierno mortal. Alguien propuso la única opción lógica que quedaba: regresar a la cueva original, arriesgarse a encontrarse con el otro grupo, porque cualquier cosa era mejor que morir congelados en el desierto blanco. Pero después de 3 días caminando en la dirección que creían correcta, se dieron cuenta de algo aterrador. Estaban completamente perdidos. La nieve había borrado todos los puntos de referencia que habían usado en el viaje de ida. Las montañas parecían idénticas, los valles se confundían unos con otros, y sin los cazadores experimentados que conocían técnicas de orientación por estrellas y viento, no tenían forma de saber si estaban yendo en la dirección correcta o alejándose más. Los niños comenzaron a morir primero. El más pequeño cayó en el 10.º día. Simplemente se quedó dormido durante una parada y no volvió a despertar. Después murió una mujer mayor que había estado tosiendo sangre desde el día 3. Después, uno de los hombres que intentó buscar agua en un río congelado y cayó atravesando el hielo. Cada muerte hacía al grupo más débil. Cada pérdida reducía las posibilidades de supervivencia de los que quedaban. Era una espiral descendente imparable. En el día 18 tomaron la decisión más oscura de todas, y esta es la parte que los arqueólogos confirmaron con evidencia física innegable. Comenzaron a consumir a sus muertos, no por sadismo, no por locura, sino por pura matemática de supervivencia. Un cuerpo humano contiene suficientes calorías para mantener vivas a varias personas durante días. Los investigadores encontraron marcas de herramientas en los huesos, marcas de corte precisas, marcas de extracción de médula, evidencia de que habían procesado los cuerpos con la misma técnica que usaban para animales. Pero incluso eso no fue suficiente, porque el canibalismo solo retrasa lo inevitable cuando no hay esperanza real de rescate o escape. El último en morir fue probablemente un hombre joven. Sus restos fueron encontrados bajo un árbol, acurrucado en posición fetal, con las manos aún sujetando una lanza inútil. Pero aquí está la parte que realmente importa, la lección que trasciende el tiempo, la razón por la que esta historia debe ser contada. Cuando los investigadores excavaron más profundo en el área de la cueva original que habían abandonado, encontraron algo que confirma la tragedia completa. El otro grupo, el grupo invasor que los había asustado, nunca ocupó la cueva. Pasaron cerca, dejaron huellas y continuaron su camino hacia otro territorio. Nunca hubo conflicto, nunca hubo batalla.
El grupo de 30 huyó de una amenaza que nunca se materializó, y esa huida los llevó directo a la muerte. Los arqueólogos encontraron los restos esparcidos en un radio de casi 15 kilómetros. Algunos murieron en grupos, otros solos, separados del resto. Todos en el lapso de aproximadamente 4 semanas. No captura la agonía de morir lentamente, sabiendo que fue tu propia decisión la que te puso ahí. No captura el momento en que el líder tomó la decisión. No captura las conversaciones desesperadas en las noches heladas. No captura el momento en que entendieron que estaban perdidos. Hay un detalle final que los investigadores encontraron, y este detalle es el que realmente rompe el corazón. Entre los restos encontraron pequeñas tallas de madera, figuras de animales, figuras humanas, hechas con cuidado, con arte. Incluso en sus últimos días, incluso muriendo de hambre y frío, alguien se tomó el tiempo para crear algo hermoso, para dejar una marca, para decir, estuvimos aquí. Y esas tallas son todo lo que queda de esas 30 personas. Eso y los huesos marcados. Eso y la lección terrible que dejaron para nosotros. Que a veces la decisión correcta es quedarse y pelear. Que a veces huir es la peor opción. Que a veces el miedo te mata más rápido que el peligro real. Pero la parte más difícil de esta historia no es la muerte. Es que no hay forma de saber cuál es la decisión correcta hasta que ya es demasiado tarde. Si se hubieran quedado y el otro grupo los hubiera atacado, estaríamos contando una historia diferente. Sobre cómo la arrogancia los mató. Sobre cómo deberían haber huido cuando tuvieron la oportunidad. Pero huyeron, y el otro grupo nunca los atacó. Así que ahora contamos la historia sobre cómo el miedo los mató, sobre cómo deberían haberse quedado. La verdad es que no hay respuesta correcta. Solo hay apuestas, apuestas con tu vida, con las vidas de los que amas, con el futuro de tu grupo. Y a veces apuestas bien, y a veces apuestas mal, y no lo sabes hasta que los dados ya cayeron. Eso es lo que hace esta historia tan perturbadora. No es solo sobre muerte prehistórica, es sobre la naturaleza fundamental de las decisiones bajo presión. Sobre cómo hacemos las elecciones más importantes de nuestras vidas con información incompleta. Con miedo nublando el juicio, con segundos para decidir, y sobre cómo vivimos o morimos por esas decisiones, sin segundas oportunidades, sin opciones de reinicio, sin forma de deshacer lo que ya está hecho. Entonces, la próxima vez que tengas que tomar una decisión importante bajo presión, recuerda a este grupo. Recuerda que la opción que parece más segura no siempre lo es. Recuerda que huir del peligro conocido hacia lo desconocido puede ser fatal. Recuerda que a veces tienes que quedarte y pelear incluso cuando todos tus instintos te gritan que corras. Porque esos 30 no tuvieron el lujo de aprender de los errores de otros. Fueron los primeros en cometer este error específico y pagaron con todo. Pero nosotros sí tenemos ese lujo. Tenemos su historia, tenemos su lección, tenemos sus huesos como advertencia. La pregunta es si somos lo suficientemente inteligentes para aprender de ella, o si vamos a repetir el mismo error bajo diferentes circunstancias. Porque la historia se repite. Los humanos enfrentan las mismas decisiones fundamentales una y otra vez: quedarse o huir, pelear o esconderse, conocido o desconocido. Y cada vez que enfrentamos esa decisión, estamos apostando todo, tal como ellos lo hicieron hace 15.000 años en una cueva en los Pirineos. La única diferencia es que ahora sabemos cómo termina esa apuesta cuando eliges mal.